Alicia en el País de las Maravillas. Queralt, Luis. Y, cayendo por la madriguera. Alicia estaba empezando a aburrirse allí sentada en la orilla junto a su hermana, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que ésta leía, pero no tenía dibujos ni diálogos, y, ¿para qué puede servir un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. De modo que estaba deliberando consigo misma, lo mejor posible, porque el día caluroso la hacía sentirse soñolienta y boba, tratando de decidir si el placer de hacer una guirnalda de margaritas justificaba el esfuerzo de ponerse de pie y recoger las flores, cuando de pronto pasó corriendo muy cerca de ella un conejo blanco de ojos rojos. Eso no tenía nada de demasiado particular, y tampoco le pareció demasiado desacostumbrado a Alicia que el conejo se dijese: ¡ay, ay, ay, que llego tarde! Fue solo mucho después, cuando volvió a pensar en eso, que se le ocurrió que habría debido desconcertarse. En ese momento le pareció bastante natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, nada menos, lo miró y después apuró el paso, Alicia se puso de pie de un salto porque de golpe se le cruzó por la mente que jamás había visto antes a un conejo con bolsillo de chaleco ni con reloj para sacar de ese bolsillo y, ardiendo de curiosidad, corrió por el campo en su persecución, y llegó justo a tiempo para verlo desaparecer por una gran madriguera que había debajo del cerco. Un instante después iba Alicia tras de él, sin pensar ni por un momento cómo se las iba a ingeniar para volver a salir. La madriguera se prolongaba primero en línea recta, como un túnel, y luego se hundía de pronto, tan de pronto que Alicia no había tenido siquiera tiempo de empezar a pensar en detenerse cuando ya se encontró cayendo en lo que parecía ser un pozo muy profundo. Una de dos, o el pozo era muy profundo o ella caía muy lentamente, porque, mientras caía, tuvo todo el tiempo del mundo para mirar a su alrededor, y para preguntarse qué pasaría después. Primero trató de mirar hacia abajo y de averiguar hacia dónde se dirigía, pero estaba pago. 4 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Queralt, Luis. Demasiado oscuro para ver nada. Después miró las paredes del pozo y notó que estaban atestadas de armarios y bibliotecas, de tanto en tanto había mapas y cuadros colgados de clavos. Recogió al pasar un tarro de uno de los estantes, la etiqueta decía mermelada de naranjas pero, para gran desilusión suya, estaba vacío. No quiso dejarlo caer por miedo de matar a alguien allá abajo, así que se las arregló para colocarlo en uno de los armarios que iban desfilando en su caída. Bueno, pensó Alicia para sus adentros, después de una caída como esta me va a parecer un chiste bajar rodando por las escaleras. Qué valiente voy a parecerles a todos en casa. Más todavía, no haría el menor comentario ni aunque me cayese del techo de la casa, lo que no dejaba de ser muy probablemente cierto. Abajo, abajo, abajo. No iba a terminar nunca esa caída. Me pregunto cuántas millas habré caído ya, dijo en voz alta. Debo de andar cerca del centro de la Tierra. Veamos un poco, eso serían unas 4.000 millas de profundidad, me parece. Porque, como bien se ve, Alicia había aprendido muchas cosas de este tipo en las clases de la escuela y, aunque no era esa una oportunidad demasiado adecuada para hacer ostentación de sus conocimientos, ya que no había nadie para escucharla, repetirlas lecciones no dejaba de ser un ejercicio muy útil. Sí, creo que es esa más o menos la distancia, pero entonces me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado. Alicia no tenía la más remota idea de qué significaban latitud y longitud, pero consideraba que esas palabras sonaban encantadoramente imponentes. Pronto volvió a empezar. Me pregunto si no terminaré por traspasar toda la Tierra. 3. Qué cómico sería aparecerme en medio de esa gente que camina de cabeza. Los antipáticos, o algo así. Se alegró bastante de que no hubiese nadie escuchando esta vez porque esa palabra no le sonaba para nada, pero voy a tener que preguntarles el nombre del país, claro está. Por favor, señora. Estamos en Nueva Zelanda o en Australia, y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. ¿Qué les parece, haciendo reverencias mientras uno se está cayendo en el vacío? Ustedes serían capaces. ¿Y qué nena ignorante les voy a parecer cuando haga esa pregunta? No, me parece que preguntar no es lo más adecuado, en una de esas lo veo escrito. En algún sitio. Pagu. 5 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Queralt, Luis. Abajo, abajo, abajo. No había ninguna otra cosa que hacer, así que Alicia no tardó en ponerse a hablar nuevamente. Daina, 4, me va a extrañar mucho esta noche, me parece. Daina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Ay, Daina querida. Ojalá estuvieses aquí. Abajo conmigo, me temo que no hay ratones en el aire, pero podrías cazar un murciélago, y los murciélagos se parecen mucho a los ratones, ¿sabías? Pero no estoy tan segura de que los gatos coman murciélagos. Aquí Alicia empezó a adormilarse un poco y siguió diciéndose como entre sueños. Comen murciélagos los gatos. Comen murciélagos los gatos. Y a veces comen gatos los murciélagos. 5. Porque, saben, como no podía responder a ninguna de las dos preguntas, no importaba demasiado el modo en que las formulase. Tuvo la sensación de que se estaba adormeciendo y apenas había empezado a soñar que estaba caminando de la mano con Daina y preguntándole con gran ansiedad: quiero que me digas la verdad, Daina, ¿te comiste alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, piou-uf,
Aterrizó en un montón de ramas y hojas secas y terminó la caída. Alicia no se había lastimado en absoluto y enseguida se puso de pie de un salto. Levantó los ojos, pero arriba estaba todo muy oscuro, delante de ella se extendía otro largo pasillo, por él que aún podía divisarse al conejo blanco que se alejaba apurado. No había ni un momento que perder, allá se precipitó Alicia, rápida como el viento, y llegó justo a tiempo para oírle decir, mientras doblaba un recodo: por mis orejas y mis bigotes. Qué tarde se me está haciendo. Alicia estuvo por alcanzarlo al llegar al recodo, pero en cuanto pegó la vuelta ya no lo vio más. Por ninguna parte, y se encontró en un vestíbulo largo y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Pagu. 6 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. El vestíbulo estaba rodeado de puertas, pero todas estaban cerradas, y, después de recorrerlas una por una, de la primera a la última, para ver si alguna se abría, Alicia volvió tristemente al centro del vestíbulo, preguntándose cómo iba a hacer para salir de allí. De pronto se encontró con una mesita de 3 patas, toda de vidrio macizo. No había en ella más que una diminuta llavecita dorada, y la primera idea que se le cruzó a Alicia por la cabeza fue la de que esa llavecita podía corresponder a alguna de las puertas del vestíbulo. Pero qué pena, o bien las cerraduras eran demasiado grandes o la llave demasiado pequeña, lo cierto es que no podía abrir ninguna de esas puertas. Sin embargo, en su segunda recorrida se tropezó con una cortina baja que no había visto antes y detrás de ella encontró una puertita de unas 15 pulgadas de alto. Alicia probó la llavecita dorada y, para su gran alegría, entraba en la cerradura. Abrió la puerta y vio que daba a un pasillito apenas más amplio que una ratonera, se agachó y, allá al fondo, del otro lado del pasillo, estaba el más hermoso jardín que Alicia hubiese visto nunca. Qué ganas tenía de escaparse de ese vestíbulo oscuro y pasearse por esos macizos de flores refulgentes y por esas frescas fuentes. Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por él. Vano. Y aunque pudiese pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco me serviría sin los hombros. Ay, cómo me gustaría plegarme como un telescopio. Creo que podría hacerlo si tan solo supiese cómo empezar. Porque, como ustedes comprenderán, eran tantas las cosas desacostumbradas que le habían sucedido a Alicia últimamente que había empezado a pensar que eran pocas las realmente imposibles. Parecía inútil quedarse esperando junto a la puertita, de modo que volvió a la mesa, con la secreta esperanza de encontrar alguna otra llave, o al menos un manual con instrucciones para plegar gente como si fuesen telescopios. Esta vez encontró una botellita, que estoy segura de que no estaba allí antes, dijo Alicia, con una etiqueta colgada del cuello y la palabra bébeme primorosamente impresa con grandes caracteres. Estaba muy bien eso de decir, bébeme, pero la prudente Alicita no iba a obedecer así como así. Pagu. 7 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. No, primero voy a mirar bien, dijo, para ver si no dice, veneno. Porque Alicia conocía muchos simpáticos cuentitos acerca de niños que habían resultado quemados, devorados por animales salvajes y otras cosas desagradables solo porque no habían querido acordarse de los sencillos preceptos que les habían enseñado sus amigos. Como ser, que si uno sostiene demasiado rato con la mano un atizador al rojo vivo acaba por quemarse, y que si uno se hace un tajo muy profundo en el dedo con un cuchillo casi seguro que sangra. Y otra cosa que Alicia siempre había tenido presente era eso de que si uno bebe demasiado de una botella que dice, veneno, lo más probable es que a la larga le caiga pesado. Sin embargo, esta botella no decía, veneno, así que Alicia se atrevió a probar y, como le sintió muy rico gusto, en realidad, un sabor combinado de tarta de cerezas, flan, ananá, pavo asado, almíbar y tostada caliente con manteca, enseguida lo terminó. Qué rara me siento, dijo Alicia. Debo de estar plegándome como un telescopio. Y así era nomás, ahora no medía más que 10 pulgadas y la cara se le iluminó cuando pensó que tenía el tamaño exacto para pasar por la puertita y llegar al precioso jardín. Sin embargo, primero esperó unos minutos más para ver si seguía encogiéndose, se sentía un poco nerviosa cuando pensaba en esa posibilidad. Porque podría terminar por apagarme del todo, como una vela, se decía Alicia. ¿Y qué aspecto tendría yo entonces? Eso querría saber, y trató de preguntarse qué aspecto tenía la llama de una vela apagada, porque no podía recordar haber visto jamás nada semejante. Después de un tiempo, cuando vio que nada nuevo sucedía, decidió irse derechito al jardín. Pero pobre Alicia, qué pena, cuando llegó a la puerta notó que se había olvidado la llavecita. Y cuando volvió a la mesa para buscarla se dio cuenta de que de ningún modo podía alcanzarla, la veía con toda claridad a través del vidrio e hizo todos los esfuerzos posibles por treparse por una de las patas, pero resbalaba demasiado, y cuando se cansó de intentarlo se sentó en el suelo, pobrecita, y se puso a llorar. Vamos. ¿De qué sirve llorar así? Se dijo con bastante severidad. Te aconsejo que te calles de inmediato. Pagu. 8 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Por lo general Alicia se daba muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía, y a veces se reprendía con tanto rigor que se hacía llenar los ojos de lágrimas, y recordaba haber tratado de darse una bofetada un día por haberse hecho trampa en un juego de croquet que jugaba contra ella misma, porque esta peculiar criatura encontraba un placer especial en simular ser 2 personas a la vez.
Pero ahora no me sirve de nada simular ser dos personas. Pensó la pobre Alicia. Sí. Apenas quedó lo bastante de mí como para armar una sola persona como es debido. Muy pronto sus ojos tropezaron con una cajita de vidrio que había debajo de la mesa, la abrió. Y encontró en su interior un bizcocho diminuto con la palabra cómeme escrita con pasas de uva. Bueno, lo voy a comer, dijo Alicia, y si me hace crecer voy a alcanzar la llave, y si me hace todavía más chiquita podré arrastrarme por debajo de la puerta, de cualquier modo voy a llegar al jardín y no me importa lo que pase. Comió un bocadito y se dijo con ansiedad. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Mientras sostenía la mano por encima de la cabeza para controlar si crecía, y se sorprendió bastante cuando notó que seguía estando del mismo tamaño. No cabe duda de que eso es lo que sucede por lo general cuando uno come bizcochos, pero Alicia se había acostumbrado tanto a esperar solo cosas desacostumbradas, que le parecía bastante tonto y aburrido que la vida siguiese su curso vulgar. De modo que puso manos a la obra y muy pronto terminó el bizcocho. Pagu. 9 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. 2. Un charco de lágrimas. Cada vez más extrañísimo. Gritó Alicia. Estaba tan sorprendida que por el momento se había olvidado de cómo se hablaba correctamente. Ahora me estoy desplegando como el telescopio más gigante que haya existido nunca. Adiós, pies. ¿Por qué? Cuando bajó los ojos para mirarse los pies, estos ya estaban casi fuera del alcance de la vista, de tan lejos que se habían ido. ¡Ay, pobres piecitos míos! Vaya uno a saber quién se ocupará ahora de ponerles las medias y los zapatos. Yo, al menos, no voy a poder, estoy segura. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme de ustedes, van a tener que arreglárselas lo mejor que puedan. Pero va a ser mejor que sea amable con ellos, pensó Alicia, si no en una de esas se niegan a caminar para donde yo quiero ir. A ver. Ya sé, les voy a regalar un par de botas nuevas todas las navidades. Y siguió haciendo planes de cómo se las iba a ingeniar. Voy a tener que mandarlas por encomienda, pensó, y qué raro me va a parecer eso de mandarles regalos a mis propios pies. Y qué extrañas van a ser las direcciones. Honorable pie derecho de Alicia. Alfombra de la chimenea. Cerca del guardafuegos. Con cariño, de Alicia. Ay, Dios, qué tonterías estoy diciendo. Pagu. 10 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. En ese preciso momento la cabeza de Alicia golpeó contra el cielo raso del vestíbulo, y es que, en realidad para entonces Alicia ya andaba midiendo algo más de 9 pies. Recogió de inmediato la llavecita dorada y fue corriendo hacia la puerta que daba al jardín. Pobre Alicia. Lo más que pudo hacer fue tenderse de costado para mirar con un solo ojo hacia el jardín, había menos esperanzas que nunca de que pudiera atravesar la puerta. Alicia. Se sentó y se puso a llorar una vez más. Tendría que darte vergüenza, dijo Alicia. Una grandota como tú, tenía todo el derecho de decirlo, llorando sin parar. Te digo que te calles ahora mismo. Pero siguió igual que antes, derramando galones de lágrimas hasta que terminó por quedar rodeada por un gran charco de unas 4 pulgadas de profundidad y que cubría medio vestíbulo. Un rato después Alicia oyó un golpeteo de pasitos a lo lejos y se secó apresuradamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco, 6, que volvía, suntuosamente vestido, con un par de guantecitos blancos en una mano y un gran abanico en la otra. Venía al trote. Apurado, murmurando para sus adentros mientras se acercaba. ¡Ay, la duquesa, la duquesa! ¡Ay, lo que no me va a decir por haberla hecho esperar! Alicia se sentía tan desesperada, que estaba dispuesta a pedir ayuda a cualquiera, de modo que, cuando el conejo se acercó hacia donde ella estaba, empezó a decir en voz baja y con timidez. Señor, por favor. El conejo se sobresaltó, dejó caer los guantecitos blancos y el abanico y se escurrió en la oscuridad lo más rápido que pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes y, como hacía mucho calor en el vestíbulo, empezó a abanicarse, y siguió abanicándose sin cesar mientras hablaba. ¡Ay, Dios mío! Qué raro que es todo hoy. Y pensar que ayer todo sucedía como de costumbre. Me pregunto si no me habrán cambiado durante la noche. A ver, déjenme pensar. Pagu. 11 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Un poco, era la misma yo cuando me levanté esta mañana. Casi me parece recordar que me sentía un poco distinta. Pero, si no soy la misma, la pregunta que sigue es, entonces, ¿quién vengo a ser? Ay, esa es la gran incógnita. Y empezó a recordar a todas las chicas de su misma edad que conocía, para ver si la habrían cambiado por alguna de ellas. Estoy segura de que no soy Ada, dijo, porque ella tiene bucles largos y yo no tengo ni un solo rulito, y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé un montón de cosas y ella, bueno, ella sabe tan poquito. Además ella es ella y yo soy yo, y... ¡Ay, Dios mío, qué difícil es entender todo esto! Voy a hacer una prueba, a ver si sé todas las cosas que solía saber. A ver, 4 por 5 es 12 y 4 por 6 es 13 y 4 por 7 es... ¡Ay, no! Así no voy a llegar nunca a 20, 7, pero la tabla de multiplicar no significa nada, vamos a probar con geografía. Londres es la capital de París y París es la capital de Roma y Roma. ¡Ay, no, está todo mal! Estoy segura
Deben de haberme cambiado por Mabel. Voy a recitar. ¿Cómo aumenta la abejita? Y Alicia cruzó los brazos sobre la falda, como si estuviese dando lección y empezó a repetirla. Poesía. Pero la voz le sonaba ronca y extraña y las palabras no parecían fluir del modo acostumbrado. ¿Cómo aumenta el cocodrilo? El resplandor de su cola. Derramando agua del Nilo. Sobre sus escamas todas. Qué sonrisa tan alegre. Qué zarpazos tan sutiles. Cuando recibe a los peces. Pagu. 12 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Con mandíbulas gentiles, 8. Estoy segura de que esas no son las palabras correctas, dijo la pobre Alicia, y se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas mientras seguía hablando. Y sí, debo de ser Mabel no más, y voy a tener que irme a vivir a esa casita de Morondanga, sin juguetes y, ay, Dios, siempre llena de lecciones para estudiar. Ah, no. Estoy decidida, si soy Mabel me quedo aquí abajo. Y de nada va a servir que asomen sus cabezas para mirar hacia el fondo y digan, vamos, sube. Queridita. Lo único que voy a hacer es levantar la cabeza y preguntar, ¿yo quién soy? Primero díganme eso y después, si me gusta ser esa persona, salgo, si no, me quedo aquí abajo hasta ser otra, pero ay, Dios mío. Gritó Alicia con un súbito acceso de lágrimas. Cómo me gustaría que asomasen las cabezas. Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo. Al decir esto se miró las manos y se sorprendió al ver que se había puesto uno de los guantecitos del conejo mientras hablaba. ¿Cómo habré podido hacerlo? Pensó. Debo de estar achicándome otra vez. Se puso de pie y fue hasta donde estaba la mesa para medirse con ella y se encontró con que, según sus cálculos, medía unos 2 pies, y seguía encogiéndose vertiginosamente. Pronto se dio cuenta de que la causa era el abanico que tenía en la mano y lo dejó caer de inmediato, justo a tiempo para salvarse de encoger del todo. Eso sí que es salvarse por un pelo. Dijo Alicia, bastante asustada por el súbito cambio, pero muy contenta de seguir figurando entre las cosas existentes. Ahora, al jardín. Y volvió a toda velocidad hasta la puertita, pero qué lástima, la puertita estaba cerrada. Nuevamente y la llavecita dorada estaba sobre la mesa de vidrio, como antes. Y todo anda peor que nunca, pensó la pobre criatura, porque jamás había sido tan chiquita. Como ahora jamás. Y la verdad es que es algo horrible, horrible. Pagu. 13 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Al decir estas palabras resbaló con uno de sus pies y Plasy, un instante después estaba hundida hasta el mentón en agua salada. La primera idea que se le cruzó por la cabeza fue la de que de algún modo u otro se había caído en el mar. En ese caso puedo volver por tren, se dijo. Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión de que, en cualquier punto de la costa de Inglaterra, había unas cuantas máquinas para bañarse en él. Mar, 9, algunos chicos haciendo pozos en la arena con palitas de madera, después una hilera de casas de hospedaje y, detrás de todo eso, la estación del ferrocarril. Sin embargo no tardó en darse cuenta de que estaba en el charco de lágrimas que había llorado cuando medía 9 pies. Ojalá no hubiese llorado tanto. Dijo Alicia mientras nadaba de un lado al otro, tratando de encontrar la salida. Supongo que ahora estoy sufriendo el castigo que me merezco. Ahogarme en mis propias lágrimas. Eso sí que va a ser algo raro. Aunque, en realidad, todo es muy raro hoy. En ese preciso instante oyó que algo se zambullía en el charco a alguna distancia de donde ella estaba, y se acercó nadando para averiguar de qué se trataba. Al principio pensó que podía muy bien ser una morsa, o un hipopótamo, pero después recordó su propia pequeñez y muy pronto descubrió que era solo un ratón, que se había resbalado, igual que ella. Valdrá la pena que le hable a este ratón. Pensó Alicia. Todo es tan desacostumbrado. Aquí que no me extrañaría nada que supiese hablar. Sea como sea no pierdo nada con intentarlo. De modo que empezó a decir. Oh, ratón. ¿Conoce usted el modo de salir de este charco? Estoy muy cansada de nadar de aquí para allá, oh, ratón. Alicia pensaba que ese era el modo correcto de dirigirse a un ratón, en realidad era la primera vez que lo hacía, pero recordaba haber leído en la gramática latina de su hermano, un ratón. Del ratón, para el ratón, al ratón, con el ratón, oh, ratón. Pagu. 14 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. El ratón la miró con aire un poco inquisitivo y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojitos, pero no dijo nada. En una de esas no entiende inglés, pensó Alicia. En una de esas es un ratón francés que llegó con Guillermo el Conquistador. Y es que, a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea demasiado clara de cuánto hacía que habían sucedido las cosas. De modo que empezó de nuevo. Ouest machate, que era la primera oración de su libro de francés. El ratón pegó un súbito brinco en el agua y pareció estremecerse de miedo. Oh, discúlpeme. Se apresuró a gritarle Alicia, temerosa de haber herido los sentimientos del pobre animal. Me olvidé de que a usted no le gustan los gatos. ¿Que no me gustan los gatos? Chilló el ratón con voz atiplada y llena de pasión. ¿Te gustarían a ti los gatos si estuvieses en mi lugar? Bueno, tal vez no, dijo Alicia en tono amistoso, no se enoje por eso. Sin embargo me gustaría que conociese a nuestra gata Daina. Creo que empezaría a tomarles cariño a los gatos si solo pudiese conocerla. Es un tesoro,
siguió diciendo Alicia un poco para sus adentros mientras nadaba perezosamente por el charco, la viera, tan tranquilita cuando se queda sentada ronroneando junto al fuego, tan amorosa, se lame las patitas y se lava la cara. Y es tan suavecita cuando uno la tiene en brazos, y es una verdadera campeona para cazar ratones. ¡Ay, disculpe! Gritó Alicia de nuevo, porque esta vez el ratón estaba todo erizado y Alicia estaba segura de que debía de estar verdaderamente ofendido. Si prefiere no. Volvemos a hablar de ella. No volvemos a hablar. ¡Qué descaro! Gritó el ratón, que temblaba desde la cabeza hasta la punta de la cola. Como si yo sacase esos temas. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos, criaturas asquerosas, despreciables, vulgares. No vuelvas a mencionarme esa palabra. Pagu. 15 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. No lo voy a hacer más, dijo Alicia, muy apurada por cambiar de tema de conversación. Le gustan los perros. El ratón no contestó, de modo que Alicia arremetió con entusiasmo. Hay un perrito de lindo cerca de casa. Me gustaría que lo conociese. Un fox terrier de ojos brillantes vio, con mucho pelo marrón y todo lleno de rulitos. Y sabe ir a buscar las cosas que uno le arroja, y se sabe sentar en dos patas y pedir la comida, y muchas cosas más. Ahora no me acuerdo ni de la mitad. Es de un granjero, sabe, y él siempre dice que es muy útil, que vale 1 millón. Dice que le mata todas las ratas y... ¡Ay, Dios! Gritó Alicia con voz apesadumbrada. Me parece que volví a ofenderlo. Porque el ratón ya se alejaba de ella nadando lo más enérgicamente que le era posible y agitando bastante el charco mientras avanzaba. Alicia lo llamó con suavidad. Ratoncito querido. Vuelva, por favor, que no vamos a hablar más de gatos ni de perros y a usted no le gusta. Cuando el ratón escuchó esto dio media vuelta y nadó lentamente hacia Alicia. Tenía la cara bastante pálida, por la emoción, pensó Alicia, y dijo en voz baja y temblorosa. Vayamos hasta la orilla y te voy a contar mi historia, así vas a entender por qué odio a los gatos y a los perros. Ya era hora de salir, porque el charco estaba bastante atestado de pájaros y animales que habían caído en él. Había un pato y un doudou, un loro y un aguilucho, y muchas otras criaturas de lo más extrañas. Alicia encabezó la marcha y toda la compañía nadó hacia la costa. Pagu. 16 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. 3. Una carrera de comité y una historia que trae cola. No cabe duda de que el grupo reunido en la orilla era más bien estrafalario, los pájaros arrastrando sus plumas y los animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos chorreando agua, enojados e incómodos. La cuestión principal era, por supuesto, cómo secarse. Se discutió el asunto y, unos minutos después, a Alicia le pareció bastante natural encontrarse hablando con ellos con toda confianza, como si los conociese de toda la vida. Por cierto, se enfrascó en una larga discusión con el loro, que terminó por enfurruñarse y repetir una y otra vez. Yo soy mayor que tú, así que sé más. Y eso era algo que Alicia no estaba dispuesta a admitir sin antes saber la edad del loro y, como el loro se negaba rotundamente a confesarla, no hubo nada más que decir. Por fin el ratón, que parecía ser persona de alguna autoridad en el grupo, gritó. Siéntense todos y escúchenme. Yo voy a secarlos bien sequitos enseguida. Todos se sentaron en un amplio círculo, con el ratón en el medio. Alicia no le quitaba los ojos de encima porque estaba segura de que, si no se secaba cuanto antes, iba a pescarse un resfrío de Padre y Señor nuestro. Ejem. Empezó el ratón con aire de importancia. Están todos listos. Esto es lo más secante que conozco. Así que silencio, por favor. Guillermo el Conquistador, cuya causa contaba con el favor del Papa, recibió muy pronto la adhesión de los ingleses, que estaban faltos de jefes y demasiado habituados a la usurpación y la conquista en los últimos tiempos. Edwin y Morcar, condes de Marcia y Northumbria respectivamente, 12. Uf. Dijo el loro con un escalofrío. Pagu. 17 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. ¿Cómo dice? Preguntó el ratón con el ceño fruncido pero con gran amabilidad. Decía. Algo. Yo no. Se apresuró a decir el loro. Me pareció, dijo el ratón. Continuó, Edwin y Morcar, condes de Marcia y Northumbria. Respectivamente, le otorgaron su apoyo, e incluso Stigand, el patriótico arzobispo de Canterbury, encontrándolo aconsejable. ¿Encontrando qué? ¿Qué fue lo que encontró? Preguntó el pato. Encontrándolo, replicó el ratón algo enojado, supongo que sabrá lo que significa lo. Yo sé muy bien lo que significa lo cuando soy yo el que lo encuentra, dijo el pato, por lo general se trata de una rana o un gusano. Lo que me pregunto es qué encontró el arzobispo. El ratón no prestó atención a la pregunta sino que siguió diciendo apurado. Encontrándolo aconsejable, se dirigió con Edgar Azaling al encuentro de Guillermo y le ofreció la corona. La conducta de Guillermo fue moderada en un primer momento. Pero la insolencia de sus normandos. ¿Qué tal estás ahora, queridita? Siguió diciendo. Dirigiéndose a Alicia. Tan mojada como antes, dijo Alicia con tono melancólico, no parece secarme en absoluto. En ese caso, dijo el doudou solemnemente poniéndose de pie, dejo sentada la moción de que
Se dé por terminada la sesión y se proceda a la inmediata adopción de medidas más drásticas. Hable en cristiano. Dijo el aguilucho. No conozco el significado de la mitad de esas palabras tan largas y, lo que es más, creo que usted tampoco las conoce, y el aguilucho inclinó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos otros pájaros se rieron abiertamente. Lo que yo iba a decir, dijo el doudou con aire ofendido, es que lo mejor para secarse es una pagu. 18 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Carrera de comité, 13. ¿Qué es una carrera de comité? Preguntó Alicia. No era que estuviese muy ansiosa por saber, pero el doudou había hecho una pausa como si considerase que alguien tenía que preguntar y no parecía haber ningún otro dispuesto a hacerlo. Bueno, dijo el doudou, el mejor modo de explicarlo es haciéndolo. ¿Y cómo es posible que ustedes puedan querer intentarlo un día de invierno? Voy a contarles. ¿Cómo se las ingenió el doudou? Primero trazó una pista de carreras, una especie de círculo, la forma exacta no interesa. Dijo, y después el grupo se distribuyó a lo largo de ella. No hubo nada de, preparados, listos. Ya, sino que cada cual empezaba a correr cuando se le ocurría y abandonaba cuando se le ocurría también. De ese modo no resultaba demasiado sencillo determinar cuándo había terminado la carrera. Sin embargo, cuando hacía ya una media hora que corrían y todos estaban bastante secos, el doudou gritó de repente. Terminó la carrera. Y todos se apiñaron alrededor de él, jadeantes y preguntando. ¿Pero quién ganó? Esta fue una pregunta a la que el doudou no pudo responder sin antes pensar largo rato. Y se quedó mucho tiempo quieto con el dedo apoyado en la frente, con la postura que solemos verle a Shakespeare en los retratos, mientras el resto esperaba en silencio. Por fin dijo. Todos ganaron y todos tienen que tener premio. ¿Pero quién va a entregar los premios? Preguntaron varios a coro. Ella, claro está, dijo el doudou señalando a Alicia con un dedo. Pagu. 19 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Y todo el grupo se amontonó alrededor de Alicia gritando en forma confusa. Premios. Premios. Alicia no sabía qué hacer y, en su desesperación, se puso la mano en el bolsillo y sacó una caja de confites, por suerte no le había entrado agua salada, y los repartió como si fuesen premios. Hubo uno para cada uno, exactamente. Pero ella también tiene que tener premio, ¿no es cierto? Dijo el ratón. Claro, dijo el doudou con toda seriedad. ¿Qué más tienes en el bolsillo? Dijo, volviéndose a Alicia. Un dedal y nada más, dijo Alicia con tristeza. Dámelo acá, dijo el doudou. Entonces se amontonaron otra vez todos alrededor de ella mientras el doudou le entregaba solemnemente el dedal y le decía. Te rogamos aceptes este elegante dedal. Y cuando terminó su breve discurso todos vitorearon. Alicia pensó que todo eso era muy absurdo, pero los demás parecían tan serios que no se atrevió a reírse, y, como no pudo pensar en ninguna otra cosa que decir, hizo una reverencia y tomó el dedal con el aire más ceremonioso que pudo. Acto seguido hubo que comer los confites. Eso provocó algún alboroto y confusión, ya que los pájaros más grandes se quejaban de que ni siquiera habían podido sentirle el gusto y los más chicos se atragantaban y había que palmearles la espalda. Pero la ceremonia terminó por fin y volvieron a sentarse en círculo y le rogaron al ratón que les contase algo más. Usted prometió contarme su historia, ¿se acuerda? Dijo Alicia, ¿y por qué odia a los Geia? Pagu. 20 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Los P, agregó en un murmullo, un poco temerosa de que el ratón se ofendiese de nuevo. Es una larga y triste historia, una historia que trae cola, 14, dijo el ratón volviéndose hacia Alicia y suspirando. Claro que trae cola y qué cola. Dijo Alicia mirándola del ratón, pero ¿por qué triste? Y no pudo dejar de pensar en la cola del ratón mientras el ratón hablaba, de modo que se imaginó la historia que trae cola de este modo. Furia encontró a un ratón, y le dijo de impro. Viso, vayamos. Los dos a juicio. Que yo te voy a Pagu. 21 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Pleitear. An. Dando, que no. Hay excusas. Vayamos al tribunal, que en este día invernal no tengo nada que Pagu. 22 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Hacer un juicio así, mi señor, sin you. Radous y sin juez, es echar tiempo a perder, le dijo el ratón al can. Yo sé Pag. 23 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Ray juez y jurado. Dijo Furia muy sutil, y tecón. Dino a morir. Pagu. 24 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Para cumplir la justicia, punto, 15. No estás prestando atención. Le dijo el ratón a Alicia con gran severidad. ¿En qué estás pensando? Le pido disculpas, dijo Alicia humildemente, creo que llegó a la quinta curva, me parece. No es así. Mucho dudo, 16, gritó el ratón en tono chillón e irritado. Muchos nudos.
Se le hicieron muchos nudos. Dijo Alicia dispuesta ya a mostrarse útil y mirando ansiosamente a su alrededor. Por favor, permítame que le ayude a deshacerlos. Pagu. 25 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Nada de eso. Gritó el ratón poniéndose de pie y alejándose. Me insultas diciendo esas pavadas. No fue mi intención, suplicó la pobre Alicia, usted se ofende con mucha facilidad, ¿sabe? El ratón no hizo más que gruñir como toda respuesta. Por favor, vuelva y termine su historia. Llamó Alicia. Y los demás se le unieron en coro. Sí, por favor. Pero el ratón no hizo más que mover la cabeza con impaciencia y se alejó más rápidamente. Aún. Qué lástima que no se quede. Suspiró el loro en cuanto se perdió de vista. Y una cangreja vieja aprovechó la oportunidad para decirle a su hija. Ay, queridita. Que esto te sirva de lección. No hay que perder los estribos. Cállate la boca, ma. Gritó la cangrejita. Serías capaz de hacerle perder la paciencia a una. Ostra. Ojalá estuviese Daina aquí. Dijo Alicia en voz alta y sin dirigirse a nadie en particular. Ella. Sí que lo traería de vuelta enseguida. ¿Y quién es Daina, si se puede saber? Dijo el loro. Alicia respondió con mucho entusiasmo, porque estaba siempre dispuesta a hablar de su mascota. Daina es nuestra gatita y es una campeona para cazar ratones. Usted ni se imagina. Y, otra cosa, me gustaría que la vieran perseguir pajaritos. Con decirles que se los come en un santiamén. Pagu. 26 de 114. Alicia en el País de las Maravillas. Keral, Luis. Este discurso provocó una considerable agitación en el grupo. Algunos pájaros se alejaron de inmediato, una vieja urraca empezó a arroparse cuidadosamente y dijo. No voy a tener más remedio que irme a casa, el aire nocturno le sienta pésimo a mi garganta. Y un canario llamó con voz temblorosa a sus hijos. Vámonos, chiquitos. Ya es hora de estar en la cama. Con diversos pretextos todos se fueron alejando y muy pronto Alicia se quedó sola. Ojalá no hubiese hablado de Daina. Se dijo con tono tristón. Parece que nadie la quiere. Acá abajo, y eso que estoy segura de que es el mejor gato del mundo. Ay, Dinita querida. No. Sé si volveré a verte. Y aquí la pobre Alicia empezó a llorar de nuevo, porque se sentía muy sola y deprimida. Pero. Un instante después volvió a escuchar pasitos que venían de lejos y levantó la vista. Ansiosamente, con la secreta esperanza de que el ratón hubiese recapacitado y estuviese volviendo para terminar su relato.